Padre Pío decía algo que la mayoría de los sacerdotes nunca tuvo el coraje de revelar, algo tan misterioso, tan profundo, tan sagrado, que él guardó ese secreto durante años, revelándolo solo a sus confesores más cercanos. Pero había un detalle que hacía esas palabras aún más solemnes cuando se acercaba la calm, noche santa de la Navidad, cuando el mundo entero se silencia para contemplar el nacimiento del Salvador. Según él, en aquel tiempo sagrado, ciertas señales espirituales se manifestaban con intensidad aún mayor, como si el cielo estuviera más cerca de la tierra. Él confiaba que, especialmente en esa época, Jesús se acercaba a las almas con una delicadeza diferente, casi palpable, como si quisiera hablar más claramente a los corazones. Y añadía algo que muchos no se atreverían a decir. Lo que voy a revelarte ahora solo se lo confiaría a almas preparadas. Y hoy, exactamente en ese mismo clima de misterio y reverencia, ese secreto será revelado para ti. Si ya has percibido que a veces, especialmente en la misa de Navidad, cuando recibes la comunión, la hostia se pega al paladar y tarda mucho más de lo normal en disolverse, debes saber que eso no es casualidad. No es solo una cuestión física, no es solo la boca seca o un detalle técnico de la liturgia. Es una señal espiritual poderosa que el propio niño Jesús te está enviando. El mismo Cristo que nació en Belén, envuelto en pañales simples, reposando en un pesebre humilde, ahora desea reposar en ti. Él quiere permanecer más tiempo en tu boca, más cerca de tu corazón, más profundamente unido a tu alma. Y lo que significa esa señal puede transformar completamente tu vida espiritual para siempre, para todo, ahora mismo. Apaga la televisión, silencia el celular, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos es uno de los mayores misterios eucarísticos ligados a la Navidad que la Iglesia guarda desde hace siglos. Es una verdad que Padre Pío vivió intensamente y que cambió completamente la forma en que él recibía la comunión, especialmente en las misas navideñas. Cuando comprendas esto, jamás vivirás la Navidad de la misma forma. Tu vida de oración será transformada. Tu experiencia con la Eucaristía será profundizada. Tu relación con Jesús dejará de ser superficial y pasará a ser viva, consciente y profundamente mística. Calma la escena. La iglesia iluminada por velas, el pesebre cuidadosamente montado, el niño envuelto en tela simple, María y José en silencio contemplativo, el coro entonando cánticos sobre la noche bendita en que nació el Salvador del mundo. Te acercas al altar con devoción, recibes la hostia, regresas al banco, cierras los ojos y entonces percibes. No baja, permanece pegada al paladar. La inquietud surge, la vergüenza aparece. Piensas, ¿habré hecho algo mal? ¿Será nerviosismo? ¿Será solo boca seca? Pero Padre Pío revelaba algo que hacía estremecer no solo el cuerpo, sino el alma entera. Cuando la hostia se pega al paladar en la misa de Navidad, es porque Jesús no quiere bajar rápidamente. Él quiere permanecer. Quiere que comprendas el verdadero misterio de Belén. Quiere que saborees su presencia, experimentes su ternura, vivas la profundidad del Dios que se hizo carne por amor a ti. Él quiere que no solo recibas, sino que experimentes la Navidad de forma viva, real, sobrenatural. Y aquí hay algo que muchos nunca han oído. No te vayas ahora.
Lo que estás a punto de entender puede ser la clave para interpretar navidades de tu vida que viviste sin percibir las señales de Jesús. Serio, si ya has vivido algo parecido, especialmente en la misa de Navidad, haz algo ahora. Escribe en los comentarios: Niño Jesús, enséñame el misterio de la Eucaristía en la Navidad. Esto no es solo un comentario, es una oración escrita ante Dios, un pedido humilde para comprender aquello que el cielo te está mostrando. Padre Pío descubrió, a través de sus experiencias místicas, que existen 5 significados espirituales principales cuando la hostia se pega al paladar. Y cada uno de esos significados trae un mensaje específico de Jesús para ti en aquel momento. Pero hoy, en este guión especial, esos significados adquieren una dimensión mucho más profunda, pues están ligados directamente al nacimiento del Salvador. Y vas a descubrir cada uno de ellos. Pero mantente atento, porque el 5.º significado es el más poderoso de todos. Es aquel que puede cambiar tu vida espiritual para siempre. Antes de sumergirnos en los 5 significados espirituales que Padre Pío reveló, es preciso comprender algo esencial sobre la Navidad y la Eucaristía. Para el santo de Pietrelcina, la Navidad no era solo la celebración del nacimiento histórico de Jesús, sino la renovación viva y actual del misterio del Dios que se hace presente, pequeño, humilde y accesible, deseando entrar en el corazón de cada alma. Él decía que, en la misa de Navidad, ocurre un movimiento silencioso, invisible a los ojos humanos, pero profundamente real a los ojos espirituales. El cielo entero se curva sobre la tierra, y Jesús se acerca a las almas con una ternura aún más intensa. Y es en ese momento que ciertas señales comienzan a manifestarse con claridad sobrenatural. Entre esas señales, una de las más poderosas es justamente cuando la hostia se pega al paladar. Según Padre Pío, ese fenómeno no debe ser interpretado con miedo, sino con reverencia, pues es un gesto del propio Cristo que desea enseñar, curar y transformar. Para comprender eso, él solía citar el Salmo 34, versículo 8. «Probad y ved que el Señor es bueno». Y explicaba que, en la lengua original, esa palabra probad no significa solo comer o ingerir, sino experimentar, saborear, sentir plenamente. Cuando la hostia se pega al paladar, especialmente en la misa de Navidad, es como si Jesús estuviera diciendo: «No me apresures, permite que yo permanezca un poco más. Siente mi presencia, deja que yo toque tu alma». Es una invitación a la intimidad, a la comunión profunda, al encuentro verdadero con el niño que nació para salvar el mundo. Padre Pío vivía eso de manera intensa. Testigos relatan que en diversas misas navideñas él permanecía largos minutos en éxtasis tras comulgar, con lágrimas silenciosas escurriendo por el rostro, totalmente absorto en la presencia de Cristo. Y después decía, con voz suave: «La hostia no quería bajar. Jesús quería quedarse más tiempo conmigo». Era en ese tiempo de permanencia que él recibía consolaciones profundas, percibía revelaciones espirituales y sentía el cielo tocar la tierra. Y es por eso que, si ya has vivido esa experiencia, no debes ignorarla. Al contrario, debes entenderla como un llamado sagrado. Ahora vamos al primer significado espiritual revelado por Padre Pío cuando la hostia se pega al paladar durante la misa de Navidad. Primer significado: Jesús quiere curar algo profundo en ti.
Padre Pío enseñaba que cuando la hostia se pega de forma inesperada, especialmente en un momento tan santo como la Navidad, es señal de que Jesús ha identificado una herida profunda en el alma de la persona. Puede ser un dolor antiguo, un trauma escondido, una tristeza que nunca fue superada, un rencor guardado en silencio. Jesús, al permanecer más tiempo en la boca del fiel, se acerca al corazón para tocar exactamente en ese punto herido. Él no lo hace por casualidad, sino por amor. Él hace eso porque desea restaurar, curar, reconstruir. Hay relatos de personas que, al sentir la hostia permanecer pegada en la misa de Navidad, fueron tomadas por una emoción intensa, lloraron silenciosamente y sintieron una paz que nunca habían experimentado antes. Algunos describen como si un peso invisible fuera retirado de los hombros. Como si una puerta cerrada hacía años se abriera de repente dentro del alma. Y después comprendían, algo fue curado en mí. Padre Pío orientaba, cuando eso suceda, no intentes apresurar, no fuerces, deja que Jesús opere. Y di en silencio, Señor, cura lo que necesita ser curado en mí. Y muchos testificaban que, a partir de ese instante, heridas antiguas comenzaron a disolverse, rencores desaparecieron, dolores profundos perdieron su fuerza. Pero ese es solo el primer significado. Otras señales aún más profundas estaban por venir. Segundo significado, Jesús te está protegiendo de algo que viene. Padre Pío enseñaba que no siempre la hostia se pega solo para curar. En muchas situaciones, especialmente en la misa de Navidad, cuando el corazón del fiel está más sensible y el cielo más abierto sobre la tierra, esa señal indica que Jesús está concediendo una protección especial. Él decía que Cristo, en su infinita sabiduría, conoce los peligros antes incluso de que se manifiesten. Él sabe qué pruebas se aproximan, qué tentaciones vendrán, qué dolores podrán surgir en el camino. Y por eso, cuando la hostia permanece más tiempo en la boca, es porque Él desea fortalecer, blindar y preparar espiritualmente a aquella alma. Hay testimonios impresionantes de personas que experimentaron eso. Una mujer que participaba con fervor de la misa de Navidad recibió la hostia y percibió que permaneció pegada por un tiempo mucho mayor de lo habitual. El templo estaba lleno, las luces suaves se reflejaban en el pesebre, y mientras todos se levantaban y se arrodillaban, ella permaneció en silencio, con la hostia aún pegada al paladar. Un leve frío recorrió su espalda, pero junto vino una calma paz. Ella se sintió inquieta, pero recordó las enseñanzas de Padre Pío y decidió solo permanecer en silencio y agradecer. Aquella noche, al regresar a casa, la fría carretera estaba oscura, húmeda por la lluvia, y de repente un coche a alta velocidad apareció en dirección contraria. El impacto fue inevitable. El coche volcó más de una vez. El ruido del metal retorciéndose lo invadió todo. Los cristales se hicieron añicos. Las personas alrededor se desesperaron. Pero cuando todo se detuvo, ella abrió los ojos. El coche estaba destruido, completamente abollado, pero ella salió ilesa, sin un solo herida, como si una mano invisible la hubiera protegido durante todo el tiempo. Más tarde, al recordar aquel momento de la comunión, comprendió. Jesús ya la estaba protegiendo desde el altar. Padre Pío explicaba,
Cuando Cristo permanece más tiempo en ti, es porque Él te está envolviendo en un manto invisible de protección. Por eso, si la hostia se pega al paladar, no te preocupes. Di en silencio: Jesús, gracias por protegerme. Confío a ti mi camino y mi destino. Tercer significado: estás siendo llamado para una misión. El tercer significado revelado por Padre Pío es uno de los más fuertes. Cuando la hostia se pega de forma recurrente, no solo una única vez, sino en varios momentos consecutivos, esto puede indicar que Jesús está llamando a esa persona para una misión especial. Puede ser un llamado para servir más en la iglesia, para interceder por alguien, para evangelizar, para iniciar un servicio de oración o para asumir una responsabilidad espiritual que exige mayor entrega. Es como si Jesús dijera: te necesito, quiero que camines conmigo de forma más profunda. Padre Pío vivió eso en carne propia. Antes de recibir las llagas de Cristo, él comenzó a experimentar durante varias semanas la permanencia inusual de la hostia en su boca. Cada comunión parecía prolongarse. Cada misa se convertía en una inmersión más intensa en el misterio de Dios. Él no comprendía totalmente, hasta que, en oración profunda, oyó en su corazón: te estoy preparando para una misión grande. Necesito que pruebes mi presencia con más intensidad. De la misma forma, si esto te sucede a ti, es señal de que hay algo, Jofof, mayor siendo preparado en tu vida. Quizás un ministerio, quizás una misión silenciosa, quizás una entrega más profunda al plan de Dios. En ese momento, Padre Pío orientaba: pregúntale a Jesús en silencio: Señor, ¿qué quieres de mí? Y mantente atento. Las respuestas vienen de forma suave, a través de pequeños señales, oportunidades inesperadas, invitaciones que surgen, necesidades que se revelan a tu alrededor. Si hasta aquí algo dentro de ti ha comenzado a moverse, si alguna memoria, emoción o deseo de servir se ha encendido, haz una cosa ahora, todavía en este momento. Dale a me gusta a este video y compártelo con alguien que va a la misa de Navidad, pero quizá aún no entiende estas señales. Así te conviertes en instrumento de Jesús para abrir los ojos de otras almas a este misterio. Pero aún faltan dos significados, los excitados más profundos de todos. Y antes de revelarlos, Padre Pío aconsejaba que el alma se preparara en silencio, en recogimiento y en oración, pues lo que estaba por venir exigía madurez espiritual. Padre Pío enseñaba que cuando la hostia se pega al paladar y el fiel es tomado por un silencio interior profundo, acompañado de una paz casi inexplicable, ese es uno de los señales más delicados y sagrados. Jesús desea hablar directamente al corazón de aquella alma. No se trata de palabras audibles, sino de inspiraciones suaves, pensamientos claros que surgen sin esfuerzo, recuerdos que vienen acompañados de luz, certezas interiores que no provocan miedo, sino serenidad. Es como si el tiempo se detuviera y, en aquel instante, solo Jesús y el alma existieran. Padre Pío decía que ese era uno de los momentos más preciosos de la comunión. Él mismo afirmaba que, cuando la hostia permanecía en su boca y el silencio lo invadía todo a su alrededor, sabía que Cristo le estaba revelando algo importante. Podía ser una orientación, un aviso, una luz sobre alguien que necesitaba socorro espiritual, o incluso una palabra silenciosa de amor diciendo: «Estoy contigo, no temas». Él orientaba a sus confesores más cercanos a no desperdiciar ese momento. Cuando esto suceda, calla tu mente, silencia tus pensamientos y di solo: «Habla». Señor,
que tu siervo escucha. Y en ese recogimiento sagrado, muchas almas comenzaron a percibir, confident, direcciones claras para sus vidas, decisiones que necesitaban tomar, pecados que deberían abandonar, caminos que deberían seguir. Había un hombre que vivía en nerviosa confusión interior. No sabía si debería cambiar de ciudad, aceptar un nuevo trabajo, alejarse de ciertas amistades. Durante la misa de Navidad, al recibir la comunión, la hostia permaneció pegada al paladar. La iglesia estaba silenciosa, el coro cantaba bajito, las luces del pesebre proyectaban un brillo suave sobre el altar. Él hizo silencio, recordó las palabras de Padre Pío y dijo interiormente: «Jesús, ¿qué quieres decirme?». En aquel instante sintió una confidente, suave pero firme: «Permanece donde estás, yo me encargaré de todo». Él obedeció. Meses después, su vida comenzó a florecer de manera inesperada. Puertas se abrieron, problemas que parecían insolubles se fueron resolviendo. Una paz estable se apoderó de su casa. Y él pudo reconocer: Jesús realmente había hablado en aquella comunión silenciosa. Así actúa Jesús cuando desea hablar al corazón. Quinto significado: Jesús te está preparando para el sufrimiento redentor. Este es el significado más difícil de aceptar, pero el más profundo y glorioso, según Padre Pío. Cuando la hostia se pega con intensidad y permanece por más tiempo de lo esperado, especialmente cuando se percibe un leve sabor diferente, esto puede indicar que Cristo está fortaleciendo a aquella alma para un período de sufrimiento que vendrá. Pero no un sufrimiento vacío, sino el sufrimiento redentor, aquel que se une a la cruz y genera frutos eternos. Padre Pío vivió esto de forma intensa. Antes de las grandes pruebas, antes de los tormentos espirituales, antes de los sufrimientos ligados a las llagas, la hostia permanecía en su boca por largos minutos. Él comprendía que era Jesús fortaleciéndolo para lo que estaba por venir. Él enseñaba que todo cristiano verdadero carga una cruz, pero que cuando esa cruz es ofrecida en unión con Cristo, ella se vuelve poderosa, salvífica, transformadora. Y Jesús, que conoce nuestras debilidades, nos fortalece anticipadamente a través de la Eucaristía. Había una madre que frecuentaba las misas de Navidad con profunda devoción. Durante semanas, la hostia permanecía pegada en su boca, pero ella no comprendía. En aquel tiempo, la iglesia adornada, las luces, los colores, los cánticos parecían contrastar con algo que ella sentía por dentro, un llamado silencioso para una confianza mayor. Poco tiempo después, perdió a su hijo en un accidente trágico. La noticia llegó como un corte profundo: sirenas, hospital, lágrimas, despedida. El dolor fue devastador, una herida que parecía imposible de soportar. Pero ella testificaba que, en medio de aquel abismo de sufrimiento, sentía una fuerza inexplicable, como si un brazo invisible la abrazara por dentro, impidiendo que ella se desmoronara completamente. En noches en que no podía dormir, recordaba nítidamente las comuniones en que la hostia se había quedado en el paladar y comprendía, entre lágrimas: Jesús me preparó, Jesús ya estaba conmigo antes de que la cruz llegara. Ella comprendió que había sido preparada a través de aquellas comuniones prolongadas.
Y más aún, su sufrimiento, ofrecido con fe, generó la conversión de su marido, que era ateo hacía décadas. Él observó la fe de la esposa en medio de la tragedia, vio sus lágrimas unidas a la confianza, vio que, incluso sin entender, ella no abandonaba a Dios. Aquello lo desconcertó. La frialdad de la incredulidad comenzó a romperse. Lentamente, su corazón se abrió. Un día, él entró en la iglesia no por obligación, sino por necesidad, y allí, ante el altar, se rindió. Esto es sufrimiento redentor, es dolor que salva, es cruz que libera. Padre Pío decía: cuanto más tiempo Jesús permanece, mayor será la cruz, pero mayor será también la gloria que espera a aquella alma. Sí, al oír todo esto, percibes que Jesús ya intentó hablar contigo a través de la comunión. Si alguna vez la hostia permaneció y no comprendiste, y ahora las piezas comienzan a encajar, haz algo simple, pero importante. Suscríbete a este canal y activa la campanita. Aquí Jesús no es solo tema de contenido, Él es encuentro. Y juntos vamos a profundizar aún más estos misterios de la Navidad, de la Eucaristía y de la vida espiritual. Estos son los 5 significados sagrados que transforman la forma de vivir la comunión, la Navidad y la propia fe. Pero falta ahora comprender cómo aplicar todo esto en la práctica de la vida espiritual. Ahora que conoces los 5 significados sagrados que Padre Pío reveló sobre cuando la hostia se pega al paladar, especialmente en la misa de Navidad, es esencial comprender cómo vivir esa experiencia de manera práctica, consciente y transformadora. Padre Pío enseñaba que no basta con conocer el misterio. Es preciso responder a él con actitud interior, con reverencia, con fe verdadera. Porque cada señal que Jesús envía a través de la Eucaristía exige una respuesta del corazón. ¿Cómo prepararse para la comunión en la misa de Navidad? Primeramente, Padre Pío insistía en la importancia del estado de gracia. La confesión frecuente, sincera y humilde era para él el primer paso fundamental. Él decía que el alma en pecado mortal no consigue percibir plenamente los mensajes de Cristo, pues sus sentidos espirituales están oscurecidos. En segundo lugar, recomendaba el ayuno eucarístico, no solo como norma, sino como gesto de amor y preparación. Cada pequeño sacrificio hecho antes de la comunión purifica el interior y abre el alma para recibir a Jesús con más profundidad. También orientaba a llegar algunos minutos antes de la misa, realizar un momento de silencio, cerrar los ojos y pedir al Espíritu Santo: prepara mi corazón para recibir a Jesús dignamente, hazme sensible a su presencia. ¿Cómo actuar cuando la hostia se pegue? Si la hostia se pega al paladar, no te apresures, no intentes forzar, permanece sereno. Permite que Jesús actúe, haz silencio interior y di suavemente en pensamiento: Jesús, yo sé que estás aquí de forma especial. Quédate conmigo, háblame, cúrame. Presta atención a lo que surge, un pensamiento, una emoción, un recuerdo, una certeza. Cada detalle puede ser una respuesta divina. Padre Pío decía que Jesús habla de formas silenciosas, pero extremadamente claras para quien está atento. ¿Cómo discernir el significado de la señal? Si sientes emoción intensa o lloro, probablemente estás siendo curado. Si sientes protección y paz firme, puedes estar siendo guardado contra peligros. Si surge un jopeo interior, hay una misión siendo confiada.
Si pensamientos claros aparecen, Jesús está hablando. Si hay peso y fuerza al mismo tiempo, Él te está preparando para una cruz redentora. ¿Qué hacer después de la comunión? Padre Pío aconsejaba permanecer en la iglesia por algunos minutos después de la misa. Agradecer, silenciar, dejar que la gracia se asiente en el alma. Él sugería incluso anotar en un pequeño cuaderno las inspiraciones recibidas. Esto ayudaba a percibir, con el tiempo, cómo Dios guiaba cada paso a través de la Eucaristía. Si Jesús revela algo que necesita ser cambiado, cámbialo. Si pide perdón, perdona. Si indica un camino, síguelo. La gracia solo fructifica cuando hay obediencia amorosa. La Navidad entonces deja de ser solo una celebración externa y pasa a ser un nacimiento real de Jesús dentro de ti. Padre Pío decía que la Eucaristía es el sol que ilumina toda la semana del cristiano. Sin ella, todo se vuelve oscuro. Con ella, hasta el sufrimiento adquiere sentido. Hasta el dolor se transforma en redención. A partir de ahora, ve a la misa de Navidad con santa expectativa. No vaya solo por tradición, sino como quien espera un romántico encuentro verdadero con el Dios vivo. Y cuando la hostia se pegue al paladar en la misa de Navidad, no te asustes, sonríe interiormente. Di, Jesús, yo reconozco tu señal, estoy aquí, haz en mí tu voluntad. En la comprensión de Padre Pío, la Navidad no era solo un recuerdo simbólico, sino una actualización viva del misterio de la Encarnación. Él decía que, en la Noche Santa, cada comunión debería ser recibida como si fuera la primera, la última y la única. Pues allí, Jesús nacía nuevamente en el corazón del fiel. Cuando la hostia se pega al paladar en este momento sagrado, es como si el niño de Belén estuviera pidiendo abrigo, silencio y amor. Como María acogió al Salvador en su vientre, ahora Él desea ser acogido en el alma, sin prisa, sin distracción, sin superficialidad. Padre Pío enseñaba que muchos pierden gracias preciosas porque no comprenden las señales que Jesús envía. La hostia que permanece es una de esas señales. No es falla litúrgica, no es casualidad biológica, es lenguaje divino. Él decía en tono grave y amoroso, el cuerpo de Cristo no es pan común. Cuando Él decide permanecer, es porque quiere permanecer. Escucha este silencio. Algo santo está sucediendo. Muchos fieles, al entender esto, pasaron a vivir la Eucaristía de forma completamente diferente. Antes solo recibían, ahora experimentaban. Antes solo participaban, ahora comulgaban con conciencia plena del milagro que allí se realizaba. Había una joven que durante varios años frecuentaba la misa solo por sarcástica obligación familiar. La Navidad para ella era solo una reunión, una tradición, una fecha común. Pero en una misa de Navidad, al recibir la comunión, la hostia se pegó en su boca de forma inusual. Ella intentó quitarla, pero no consiguió. Sintió un calor suave y una emoción profunda que no sabía explicar. En aquel instante, algo cambió. Ella permaneció en silencio, como si un jopol hubiera sido retirado de su alma. Una voz interior suave decía, «Yo estoy aquí». A partir de aquel día, su vida comenzó a transformarse. Regresó a los sacramentos, restauró relaciones, encontró sentido en la oración.
Años después, testificaba que todo comenzó aquella noche en que la hostia no bajó. Padre Pío decía que esos momentos no son aislados, son portales de conversión, llamados silenciosos, semillas de santidad plantadas en el corazón. Para el santo de Pietrelcina, la presencia real de Jesús en la Eucaristía es el mayor milagro que ocurre sobre la tierra todos los días. Él afirmaba que, si los ojos humanos pudieran ver lo que sucede en el altar durante la consagración, nadie permanecería indiferente. Y cuando la hostia permanece más tiempo, ese milagro se intensifica de manera perceptible. Es como si el cielo estuviera diciendo: presta atención, aquí hay algo que necesita ser vivido con más profundidad. Padre Pío lloraba al hablar de esto. Él sabía que muchos se acercaban al altar sin comprender la grandeza de lo que allí se realizaba. Por eso insistía: reciban a Jesús como quien recibe el propio cielo. La experiencia de la hostia que se pega se convierte, para el alma sensible, en una hopeful nueva forma de oración. Ella deja de ser solo un instante y pasa a ser una confident referencia espiritual, un hito en el camino de fe. En cada misa de Navidad, aquella alma recuerda el silencio, la presencia, el toque invisible de Cristo permaneciendo más tiempo. Y esa memoria se transforma en fuente de hopeful, esperanza, consuelo y fuerza. Jesús no fuerza, Él invita, Él no exige, Él permanece. Y en ese permanecer silencioso está el mayor de los misterios. Todo lo que ha sido revelado en este guión no es superstición, sino confident, experiencia viva de la fe católica más profunda. Testificada por uno de los mayores santos de la Eucaristía. Si has vivido esa experiencia, debes saber, fuiste tocado por una gracia especial. Si aún no la has vivido, prepárate. Vive cada comunión como un encuentro sagrado. Y cuando la hostia se pegue al paladar en la misa de Navidad, no dudes, no temas, no te apresures. Es Jesús quien desea permanecer. Es Jesús quien desea hablar. Es Jesús quien desea transformar. Si este guión ha abierto tus ojos al misterio de la Eucaristía en la Navidad, haz ahora un gesto de fe y de evangelización. Escribe en los comentarios: Jesús, yo reconozco tu señal. Comparte este video con alguien de tu familia que irá a la misa de Navidad para que esa persona también pueda comprender lo que vive en el altar. Y si aún no estás suscrito, únete a nosotros. Este canal es un espacio para quien desea vivir la fe con profundidad, no en la superficie. Que el niño Jesús, presente en la Eucaristía, haga de esta Navidad un nuevo comienzo en tu vida espiritual.